Capítulo 4. Medina despertó y se sintió mucho más relajada y descansada que el día anterior. Al mismo tiempo se alegró de que no se pusieran en marcha tan temprano como quería el marqués. Cuando regresaron Salem Majana le había dicho: «Espero que no se sienta desilusionado su señoría, pero conseguirle los mejores camelleros y los camellos más rápidos llevará más tiempo de lo que yo pensaba. Por lo tanto le sugiero que permanezca aquí en mi casa y siga estudiando árabe con Ali». Medina comprendió que él no había encontrado camelleros de confianza, tan buenos como con los que ella había vuelto a Cana, y para utilizar a estos era necesario darles un descanso por lo menos de 3 días. Conocía muy bien a aquellos hombres y a sus animales y como sabía que eran los mejores que existían en la comarca, pensó que valía la pena esperar. También le pareció muy buena idea que el marqués estudiara árabe durante más tiempo. Medina se había sorprendido por la fluidez con la cual lo podía hablar ya, aunque era consciente de que había cometido una serie de errores que más tarde podrían costarle la vida. Estaba pensando en cómo podría enseñarle cuando Nur se le acercó. «Todo está bien», informó con satisfacción. «El señor inglés durmió en la azotea y está de muy buen humor». Medina se echó a reír. Se había preguntado si el marqués habría seguido el consejo de Salem acerca de que durmiera en la azotea en lugar de la habitación que se le había asignado para evitar el calor. La mayoría de los árabes preferían dormir en las azoteas, pero ella se preguntó si aquella vez sería la primera que el marqués dormía directamente bajo las estrellas. Después de comer los alimentos que Nur le había llevado, la joven se vistió rápidamente, cosa que no era difícil dada la poca ropa que usan los árabes. Se colocó el pañuelo de seda sobre la cabeza, se puso las gafas y bajó. Salem Majana había salido y el marqués se encontraba en la habitación donde aquel siempre se sentaba a descansar y meditar. El marqués estaba observando todos los objetos extraños que había en la habitación cuando Medina entró. Tenía la cabeza descubierta y una vez más Medina pensó que era muy bien parecido. «Encuentro fascinante todo el contenido de este lugar», dijo él en árabe sin un saludo formal. «Es lógico», respondió Medina, «pero de acuerdo con la usanza árabe usted ha debido saludarme con la palabra salam». El marqués se echó a reír. «Le pido disculpas maestro», dijo él en broma. «Es muy importante que su señoría nunca cometa un error, ni siquiera cuando estemos solos», explicó Medina muy en serio. «Estoy seguro de que el señor Burton le habrá dicho que el más leve error de palabra o gesto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte una vez que lleguemos a la Meca». «Tiene razón, por supuesto que tiene razón», convino él. Ella pensó que quizá para el marqués suponía realizar un gran esfuerzo admitir un error delante de alguien más joven que él y dijo: «Le sugiero que empecemos la lección ahora mismo. En el fondo de la casa hay un lugar donde estaremos más frescos pues llega la brisa del mar». Como respuesta, el marqués hizo un típico gesto árabe y respondió: «Estoy en sus manos». Medina le enseñó el camino hasta un lugar donde había una especie de portal que daba a un jardín. Más allá estaban las arenas que se extendían hasta el mar. El sol brillaba pero ellos se sentaron a la sombra de los arcos. Salem debió anticipar que ellos irían hasta allí, pues encontraron una mesita baja entre 2 cojines sobre una alfombra persa. También había varios libros y una pluma junto a un tintero hecho de piedra. Medina se sentó sobre la alfombra con las piernas cruzadas. El marqués hizo lo mismo porque como hacía mucho ejercicio sus piernas eran muy flexibles. Se colocó en una posición oriental, pero no la del loto, relacionada directamente con Buda. Medina comprendió que se sentía muy satisfecho de haberla podido imitar, pero no lo mencionó y empezó a hablarle en árabe. Cuando él habló ella le corrigió todas las veces que lo consideró necesario. Primero hablaron de Arabia y Medina descubrió que él sabía más acerca del país de lo que ella esperaba. Después de charlar durante 2 horas el marqués preguntó: «¿Ha visitado usted Inglaterra alguna vez?». Como no tenía sentido mentir, hábito que a Medina le disgustaba mucho, ella le respondió con la verdad: «Sí, hace mucho tiempo, cuando era un niño». «Me sorprende que lo haya hecho», comentó el marqués. «Pero, ¿qué le pareció mi país?». «La verdad es que yo era demasiado joven como para poder acordarme de él», respondió Medina de forma evasiva.
Pero usted ha conocido a ingleses como Burton, indicó él. ¿Qué piensa de él? Yo creo que no puede catalogarse como inglés, respondió Medina. Siempre ha dicho que el árabe es su idioma y cuando está aquí piensa como un árabe y se olvida de que pertenece a otra nación. El marqués sonrió. Estoy seguro de que ese es el secreto que hay detrás de todo buen disfraz. Lo que tiene que hacer Ali es lograr que yo no solo hable como un árabe sino que también crea que lo soy. Eso sería imposible para su señoría, respondió Medina. ¿Por qué?, preguntó el marqués. Porque aunque no lo admita, Inglaterra significa mucho para su señoría, no solo por su posición, sino porque cree con sinceridad que no hay un lugar mejor en todo el mundo. Medina hablaba como lo hubiera hecho con su padre. Estaba haciendo uso de su percepción, diciendo lo que sentía en lugar de lo que pensaba que el marqués deseaba oír. Este la miró sorprendido y observó. Quizá tenga razón, sin embargo por el momento, ahora que he huido de Inglaterra intento olvidarla. Uno nunca puede escapar de su propia sangre, declaró Medina con plena certeza. Su sangre también era inglesa y aunque en ese momento deseaba ser árabe y olvidarse de que Inglaterra existía, sabía que eso era imposible. ¿Cómo es que sabe tanto acerca de cosas que no tienen nada que ver con su vida?, preguntó el marqués. Tienen que ver con su señoría, respondió la chica. Quiero que su señoría piense en sí mismo y que se convierta en una parte de Arabia mientras esté aquí. Hizo una pausa antes de continuar. ¿Usted es un árabe? Habla árabe, forma parte del mundo árabe y está bajo la protección de Alá. Tengo un libro que dice cómo debe comportarse un buen musulmán, afirmó el marqués. Entonces léalo. Aprenda también las oraciones que todo musulmán reza cuando entra en la Meca. Ella se puso de pie para dar a entender que por el momento la lección había terminado. Cuando se alejó, el marqués se quedó pensando que Ali era el joven más extraño que jamás había conocido. Apreciaba la gracia de sus movimientos y la ligereza de su cuerpo que podía adivinar más que ver debajo del albornoz. Miró hacia el mar y se preguntó qué pensaría Rupert de él si pudiera verle ahora. Por un momento una ola de nostalgia le invadió. Pensó en sus caballos, en las caballerizas de Angleston, en el lujo y el confort de las grandes habitaciones y en las fiestas que podría estar dando a sus amigos. De pronto percibió la fragancia del incienso. Fue como si el perfume de los dioses le hiciera ver una imagen diferente y despertara en él otras emociones. Una vez más sintió algo inexplicable en su interior. Tuvo el extraño presentimiento de que algo nunca experimentado antes le iba a ocurrir. Salem Mahana se reunió con ellos para la comida compuesta por platos orientales que, aunque extraños, resultaron muy agradables. Con la comida tomaron un zumo de frutas que apagaba la sed y que el marqués encontró delicioso, y para terminar, el inevitable té con menta que ya le había empezado a gustar. Esta tarde, dijo Salem, Ali lo llevará a comprar más incienso para añadirlo al que ya compró en Omán. El marqués pareció interesado y él continuó. Su explicación será que no pudo conseguir todo lo que deseaba en la región de Dhofar y me ha pedido que yo le proporcione el resto de nuestro propio árbol. Eso es algo que tengo mucha curiosidad por ver, dijo el marqués. Yo no sabía que el incienso procediera de un árbol. Una hora más tarde él y Medina, acompañados por Nur, salieron del pueblo. Entonces por primera vez el marqués vio el pequeño árbol del que proviene el incienso. Un beduino anciano salió a recibirlos y cuando ellos le explicaron lo que necesitaban, él los llevó a una arboleda. Desde lejos los árboles parecían arbustos grandes. Por encima de ellos se alzaba la fortaleza de los cuervos y en contraste sus hojas y sus pequeñas flores blancas parecían muy frágiles. Para sorpresa del marqués, el beduino quitó la corteza exterior a una rama con una espátula, dejando descubierta una extensión del tamaño de su mano. Mientras observaban, unas gotas blancas brotaron de la herida. Con un recipiente en la mano, el beduino pasó de un árbol a otro y el marqués observó que estaba haciendo algo que no había variado durante miles de años. Algunos árboles han sido tocados hace 3 semanas, explicó Medina, y de estos el beduino podrá obtener buena cantidad de la preciosa resina. Ella se detuvo delante de un árbol en el cual las gotas blancas se habían cristalizado adquiriendo un color dorado translúcido. Esto, dijo ella,
Es incienso puro de Olíbano. El marqués observó fascinado cómo el beduino se acercaba a un fuego que había sido encendido con las ramas de los árboles. El hombre depositó algunos trozos de carbón en un recipiente de barro, dejó caer sobre ellos algunas gotas cristalizadas y lo acercó al marqués. El humo blanco que se elevaba dejó escapar el sutil aroma. Este le recordó al marqués los altares que había visto en otros países sin saber entonces que era el incienso de Olíbano lo que perfumaba las iglesias o las mezquitas. Siguiendo las instrucciones de Medina pidió una buena cantidad de incienso. Fingió sentirse muy desilusionado cuando le dijeron que solo podría proporcionarle la mitad de lo que él solicitaba. De regreso a Cana le comentó a Medina: creo que he aprendido mucho y me parece extraordinario haber ignorado durante tanto tiempo lo importante que el incienso ha sido para el mundo. Ella le miró como buscando una explicación y él añadió: el incienso ilumina la mente de una manera que, quienes lo aspiran, inmediatamente se sienten unidos al Dios de sus creencias. Mientras hablaba, pensaba en el incienso que ardía en las iglesias católicas y en los templos budistas. Ahora se daba cuenta de que siempre había asociado el incienso con la oración. Cuando llegaron a la casa de Salem Mahana le contaron lo que habían visto y comprado. Cenaron antes de la puesta del sol, disfrutando de la carne tierna de una cabra joven. Una vez terminada la cena, Salem comenzó a hablar acerca de todas las cosas que permanecían sin descubrir en Arabia. Medina era consciente de que él estaba despertando la curiosidad del marqués deliberadamente. En la región de Timna, por la que ustedes pasarán durante su recorrido hacia el norte, decía Salem, existe un antiguo comercio que ha sobrevivido durante 40 siglos. ¿Qué se comercia?, preguntó el marqués. Se trata del índigo o azul añil, respondió Salem, uno de los polvos de lujo que viaja hacia el norte en compañía del incienso. El marqués pareció sorprendido y él explicó: durante muchas décadas los miembros de una tribu de beduinos llamados los hombres azules, han llevado taparrabos confeccionados con tela de color azul oscuro o azul añil. ¿De verdad?, preguntó el marqués. Ellos dicen que la mezcla de aceite de sésamo y azul añil con que se frotan el pecho los mantiene calientes durante el invierno, que puede ser muy crudo en las tierras altas. Es extraordinario, comentó el marqués, pero yo prefiero llevar ropa de lana. También yo, estuvo de acuerdo Salem, pero Ali le enseñará los talleres del azul añil donde ancianos con la barba azul remojan las hojas prensadas para extraer el tinte. Luego pasó a hablar de las muchas estatuas y tallas que faltaban por descubrir en Arabia. El marqués le escuchaba con interés. ¿Quiere decirme que hay estatuas como la que se han encontrado en Grecia?, preguntó él. Tenemos ejemplos de artesanía que son todavía mejores, respondió Salem con orgullo. El problema está en que las tribus que los tienen los guardan con extremado celo. ¿Con armas?, preguntó el marqués. Los arqueólogos o cualquier otro forastero que intente robarlos lo hacen arriesgando sus vidas, respondió Salem. ¿Llevaremos armas en la caravana?, preguntó el marqués. Los camelleros son expertos tiradores, respondió Salem. Medina intervino. Cerca de la puerta sur de Tarim hay una inscripción en piedra con las leyes de la ciudad y que data del año 200 a.C. ¿Aún existe?, preguntó el marqués. Yo se la enseñaré, prometió Medina, y podrá leer que las personas que no respetaban la ley eran castigadas con el destierro y los mercaderes deshonestos eran multados con 50 piezas de oro. Algo tan interesante debería de estar en un museo, señaló el marqués. Salem se echó a reír. Si quiere puede intentar llevársela, pero le advierto que los habitantes de la ciudad pueden ser muy agresivos. Salem sacó algunas monedas antiguas que habían sido encontradas en el Edramant. Fueron traídas por las caravanas de incienso, explicó. También enseñó al marqués algunos retratos en oro, collares y monedas que debieron pertenecer a quienes viajaban en las caravanas. Al aristócrata le pareció que los collares eran muy bellos teniendo en cuenta que databan del siglo IV. Si su señoría encuentra uno, debe llevárselo a casa para regalárselo a alguna hermosa dama que le haya llamado la atención, señaló Medina. Para sorpresa suya, el marqués se puso tenso.
Por el momento no hay ninguna mujer hermosa en mi vida, ni tengo deseos de encontrar ninguna, replicó con brusquedad. Había hablado impulsivamente y pensó que quizá había sido indiscreto. Entonces se preguntó qué importancia podía tener. Estaba hablando con dos árabes en el fin del mundo y nada de lo que él expresara sería repetido, ni recordado. Perdóneme si he sido impertinente, su señoría, dijo Salem, pero a su edad, ¿no debería usted estar casado? No pienso casarme nunca, respondió él. He descubierto que las mujeres son muy traicioneras. En Inglaterra tenemos un viejo proverbio que dice, quien viaja solo viaja más rápido. Pero, ¿hacia dónde viaja usted?, preguntó Medina. Esa es una pregunta para la que no tengo contestación, respondió el marqués, y quizá esa sea la razón por la cual he venido a Arabia, para saber hacia dónde voy. Se puso de pie y se estiró mientras añadía, por el momento quiero llegar a la Meca y después. ¿Quién sabe? Mientras él hablaba, Medina pudo percibir la inquietud dentro de su mente y comprendió que aquel era el mismo sentimiento que había impulsado a Burton a vivir aventura tras aventura. También era lo que había hecho que a su padre se le hiciera imposible permanecer en Inglaterra. Ellos habían sentido la necesidad de viajar, pero ninguno de los dos había sabido qué se encontrarían al final del viaje. Medina sintió que aquello hacía que el marqués se sintiera infeliz, aunque él no lo supiera. Lo que su señoría debería hacer, sugirió ella, es vivir el día. El mañana siempre está delante y el ayer ya quedó atrás. El presente es lo que importa y sería una lástima desperdiciarlo. Una filosofía muy sabia, señaló el marqués, pero para pensar en el mañana se necesita tener esperanza. En eso estoy de acuerdo con su señoría, así que vayamos a descansar con la esperanza de que mañana llegaremos a la Meca. Eso es la culminación de los logros de cada hombre, afirmó Salem. Medina le sonrió, pero dudó que el marqués hubiera entendido lo que él había querido decir. Sin embargo, para sorpresa suya se dio cuenta de que sí había entendido. Haciendo la genuflexión de los árabes, él dijo, gracias Salem Majana, espero llegar a mi Meca cualquiera que ésta sea. 2 días más tarde, temprano por la mañana, Salem Majana se despidió de sus huéspedes. Él y Medina habían estado a solas antes de que el marqués llegara desde su habitación, donde Nur había estado dando los toques finales a sus cejas y pestañas. Debes cuidarte mucho, mi niña, le pidió Salem. Voy a estar muy preocupado hasta que regreses sana y salva. Usted sabe que tendré cuidado, respondió Medina, y le estoy muy agradecida por haberme enviado a este viaje. Suspiró antes de continuar. Me hubiera gustado poder hacerlo con papá, pero quizá el tener la vida de su señoría en mis manos me haga más fácil soportar su ausencia. Eso es lo que yo he pensado, respondió Salem, pero recuerda en todo momento que estás en las manos de Alá. Él no te fallará. Eso es lo que deseo creer, señaló Medina. No obstante, tengo miedo del futuro. Cuando pronunció aquellas palabras se sintió avergonzada de reconocer el miedo que le producía pensar en lo que le sucedería cuando el marqués se hubiera marchado. La idea de tener que volver a Inglaterra era como una nube que flotaba sobre su cabeza. Se preguntó si Salem le encontraría otro trabajo que llevar a cabo en Arabia, algún otro viajero a quien poder guiar. Pensó en preguntarle si aquella era su intención, pero no se atrevió. Se limitó a asegurar: usted es el único amigo que tengo en el mundo y me siento feliz de haberlo conocido. Lee el libro de tu padre, sugirió Salem, y encontrarás la respuesta a tu problema. De pronto Medina emitió un grito. Se me olvidaba. Gritó. Casi se me olvida. ¿Qué?, preguntó Salem. El libro de papá, el que escribió acerca de la reina de Saba, lo terminó la víspera de morir. Yo lo he traído conmigo. Quiero pedirle que se lo envíe a sus editores. Por supuesto que lo haré, estuvo de acuerdo Salem. No sé por qué se me ha olvidado hasta ahora. La razón debe ser que he estado demasiado ocupada instruyendo al marqués. Tienes que seguir el consejo que le diste a él, le sugirió Salem, y vivir el día. El mañana se resolverá por sí mismo y si no es así,
Entonces ya hablaremos a tu vuelta. Medina rió de una manera muy agradable y corrió en busca del manuscrito de su padre que estaba envuelto en lino blanco. Por un momento lo apretó contra su corazón y deseó no tener que separarse de él. Su padre le había leído casi todo mientras lo escribía. Deseaba leerlo una vez más para percibir la presencia de él y sentirse segura. Sin embargo se dijo que eso sería muy egoísta por su parte. En aquel libro había mucho que podía ayudar a la gente al igual que su tratado sobre el incienso había ayudado al marqués. Medina sabía que su padre había puesto muchos de sus pensamientos en aquel libro acerca de la reina de Saba. Pensó que cuando llegaran a ese histórico lugar, quizás su ambiente inspirara al marqués. Estaba segura de que aquel era el país más emocionante y espiritual de todos los que había conocido. Haciendo un esfuerzo llevó el manuscrito de su padre a Salem Majana y lo depositó en sus manos. Asegúrese de que no se pierda, dijo con ansiedad. Enviaré a uno de mis hombres para que lo lleve a Aten, le prometió Salem. Él se lo entregará al cónsul inglés, que es un buen hombre y un admirador de tu padre según él mismo me dijo. ¿Le informará de que papá ha muerto?, preguntó Medina. Yo se lo diré y él enviará la información a Inglaterra. ¿Es correcto que tu familia se entere de su muerte, Medina? Supongo que sí, aceptó Medina. ¿Pero no les dirá que yo estoy con usted? No, a menos que tú así lo desees, respondió Salem. No, no, exclamó Medina. Por el momento yo soy Ali y no tengo la menor idea de dónde se puede encontrar Medina Tewin. Entonces lo dejaremos así, estuvo de acuerdo Salem. Cogió el manuscrito y lo dejó en una mesa casi con reverencia. Medina comprendió que estaba en buenas manos. Una hora más tarde una caravana de 12 camellos y 2 dromedarios en los que montaban el marqués y Medina salió de Cana. El sol empezaba a salir haciendo desaparecer a las últimas estrellas centelleantes. En el puerto varios barcos pequeños procedentes de la India estaban siendo descargados. Varios niños pequeños que miraron con interés la caravana, llevaban un gran número de cabras hacia las colinas. Antes de salir, Medina le había enseñado al marqués las buenas cualidades de los camellos. Estos eran jóvenes, sus patas parecían fuertes y eran capaces de soportar las pesadas cargas que tenían encima. Muchos de los bultos contenían el incienso que se suponía que el marqués había llevado desde Dhofar, además del que había comprado en Cana. Los dromedarios se arrodillaron, y Medina y el marqués se sentaron en las amplias monturas. Una fresca brisa les llegaba desde el mar y el marqués trató de no pensar en el calor del sol que tendrían que soportar más tarde. Una vez más advirtió la emoción que parecía crecer dentro de él como si fuera una gran ola. Por fin se encontraban en el camino que conducía desde el mar de Arabia hasta el Mediterráneo. Le pareció que de entre todas las ambiciones que había tenido en su vida, aquella era la mejor. Si fracasaba, recibiría un gran golpe. Como hubiera hecho un árabe, pensó, Khair Inshallah, todo saldrá bien si Alá lo desea. Esa noche acamparon en un lugar tranquilo y alto. Así que el calor no resultó tan intenso como si lo hubieran hecho en la llanura. El marqués observó que la tienda del joven árabe estaba a cierta distancia de la suya y supuso que sería porque Ali, como pensaba que se llamaba Medina, quería dejar bien claro su autoridad como hijo de un jeque. Quizás se quisiera asegurar de que no se estaba rebajando ante el hombre que cubría los gastos de la caravana. Cenaron bien ya que Nur era un magnífico cocinero incluso en las condiciones más precarias. También habían llevado con ellos algunas de las delicadas frutas de Cana. Mientras comían charlaron cómo lo harían 2 personas en cualquier parte del mundo. El marqués estaba sorprendido de que Ali conociera tantos lugares de Europa, sobre todo Grecia, país que él había visitado solamente una vez. Ahora su mente lo relacionaba con el uso del incienso. Medina le había hecho reír cuando le contó la historia de Menecrates. Este era un médico que había tenido la osadía de compararse con Zeus. Filipo de Macedonia se había encargado de ridiculizarle en público cuando en una ocasión, durante un banquete, a todos los demás invitados les fueron servidos exquisitos manjares mientras que a él le sirvieron exclusivamente el alimento de los dioses, incienso. Ella también le contó que la procesión que tenía lugar en Éfeso en honor de la diosa Artemisa era encabezada por vírgenes que llevaban incienso. Asimismo,
Describió una procesión en la cual las mujeres iban vestidas como la Victoria, con alas doradas, y tenían que ir seguidas por varios muchachos jóvenes, con túnicas color púrpura y ofrendas de incienso, mirra y azafrán sobre platos de oro. Todo eso suena muy lujoso, comentó el marqués. ¿No le hubiera gustado haber vivido en esa época? Medina negó con la cabeza. Me siento contento de haber nacido ahora, para poder apreciar lo que los griegos legaron al mundo, el arte de pensar. El marqués pensó en ello durante un momento y al instante dijo: supongo que eso es lo que hicieron, pero yo jamás lo había visto desde ese punto de vista. En la escuela tuvimos que aprender griego y a mí me resultaba muy aburrido. Solo cuando me convertí en un adulto me alegré de haberlo hecho. Mi padre siempre decía que los griegos hicieron más por la civilización que ningún otro pueblo. Medina había hablado sin pensar y el marqués le pidió: hábleme de su padre. Nunca le había mencionado. Ella levantó la vista hacia el cielo. Se está haciendo tarde, dijo, y me parece que debemos dormir ahora. Partiremos al alba cuando todavía haga fresco. El marqués se dio cuenta de la forma en que el joven había evadido su pregunta y sus ojos brillaron. Se preguntó si al igual que él, Alí había escapado de sus responsabilidades o se había alejado de su hogar después de una discusión. Comenzó a sentir curiosidad por aquel joven que era tan diferente a todos cuantos había conocido. Era evidente lo mucho que sabía Alí acerca de la historia de Arabia y sus conocimientos acerca de otros lugares habían superado con mucho las expectativas del marqués. Se dijo que probablemente el muchacho estaba tratando de lucirse y que lo más seguro era que sus conocimientos fueran superficiales. Sin embargo, resultaba intrigante que en aquel viaje le estuviera acompañando alguien bien educado. Alí podía hablar de temas que un árabe común seguramente desconocía. Cuando se acostó en la cama que Nur le había preparado en su tienda de campaña se dijo: mañana intentaré que me hable más acerca de su vida privada, sus padres y su esposa, si es que la tiene. No estaba seguro, pero tenía la idea de que los árabes se casaban muy jóvenes y que la primera esposa era elegida por los padres. Sabía que los musulmanes podían tener hasta 4 esposas, pero por alguna razón intuía que Alí era soltero. Entonces pensó que aquello no era asunto suyo. Lo único que importaba era que el muchacho le llevara hasta la Meca sin ser descubierto. Cuando lo consiguiera volvería a casa. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse si eso era lo que él realmente deseaba. Dentro de 2 meses la temporada social se iniciaría en Londres. Se ofrecerían muchos bailes y recepciones y el príncipe de Gales le buscaría al igual que muchas mujeres hermosas. Pensó que para entonces ya se habría deshecho de Hester. No obstante, aparecerían otras como ella, mujeres bellas y encantadoras hasta que él las hacía suyas y descubría que eran igual que todas las demás. Él sabía lo pronto que su interés podía pasar de un fuego que ardía con mucha fuerza a unas cenizas sin el menor destello de calor. ¿Qué es lo que me pasa?, se preguntó. ¿Por qué he de desear más? ¿Por qué he de ser diferente a los demás hombres? Sabía que él era diferente porque estaba experimentando lo que Napoleón había llamado el descontento divino. Tenía todo, mas no era suficiente y lo que deseaba no solo estaba fuera de su alcance sino que ni siquiera sabía qué era. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué demonios es lo que yo deseo?, se preguntó en la oscuridad. Se levantó y como la tienda de campaña parecía ahogarle, se envolvió en su albornoz y salió fuera. Medina había elegido para acampar el costado de una colina rocosa y descubierta que surgía de entre las suaves arenas del desierto. Al marqués le pareció que estaba sobre un charco oscuro mientras que el gran arco del cielo brillaba con la luz de las estrellas. Primero miró hacia arriba, después hacia la izquierda y allí vio a una figura solitaria sentada frente a una tienda de la mitad del tamaño que la suya. Se dio cuenta de que se trataba de Alí y sin pensarlo se dirigió hacia él sintiendo que en aquel momento necesitaba la compañía de alguien con quien poder hablar. Sin embargo, cuando todavía se encontraba a cierta distancia de la tienda de Alí, el muchacho se puso de pie y se metió en ella. Al marqués le pareció extraño, pero siguió andando hasta llegar a la tienda donde esperaba que Alí saliera para recibirle. Para sorpresa suya, observó que ésta estaba cerrada como si su habitante quisiera defenderse de un invasor. Por un momento dudó en llamarle.
Entonces se dio cuenta de que el árabe sabía muy bien que él estaba allí y que al verle ir hacia él había decidido preservar su intimidad. El marqués permaneció unos segundos mirando la tienda cerrada, mas como no había nada que pudiera hacer al respecto, se dio la vuelta y volvió por donde había ido. Cuando se hubo acostado de nuevo dentro de su propia tienda pensó que el comportamiento de Ali era muy extraño y ciertamente poco cortés. Ambos se habían despedido de manera amistosa, pero el marqués se preguntó si de alguna manera habría ofendido al joven árabe. Quizá aquella era su manera de decirle que cuando no estaba de servicio deseaba permanecer a solas. Aquella era otra pregunta que él no podía contestar. Otra interrogante para la cual no tenía respuesta. Permaneció despierto durante mucho tiempo antes de poder conciliar el sueño.